Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar lo que se refiere a las culturas del Ecuador. Para ello, como primer punto, tenemos el origen de las culturas del Ecuador, en donde vamos a hablar que en el Ecuador se ha caracterizado por ser una nación pluriétnica, intercultural y megadiversa. Dentro de sus márgenes ha cobijado un sinnúmero de pueblos originarios. Las culturas aborígenes evidenciaron un grado de organización social muy significativo. Esto se da para poder sobrevivir, ya que se dedicaban a la caza y a la pesca. La primera fue un declive cuando los pueblos asentados originalmente en la costa empezaron a exportar sus recursos de que el mar les ofrecía, y posteriormente también tenemos otra característica muy importante de estos pueblos, los cuales son el arte y la arquitectura, que destacan los rasgos de cada pueblo. Entre los rasgos sobresalientes de las culturas ancestrales del Ecuador, de acuerdo con el historiador Enrique Ayala Mora, hasta antes de la conquista existía una especie de naciente de organización social denominada que eran los señoríos étnicos o los cacicazgos. Estos se conformaban mediante alianzas guerreras entre niveles de parentesco o filiación étnica. Los límites de sus territorios nunca estuvieron bien definidos como los definen en la actualidad. Esta forma de organización les permitía defenderse de posibles invasores, además que se les garantizaba la estabilidad entre familias que conformaban el señorío. Por la importancia de los señoríos, se distinguieron tres tipos de cacique: los caciques mayores, los caciques menores y el jefe de ayllus. Los caciques mayores, ellos eran los que gozaban de una autoridad a nivel regional. Además, se les consideraba la autoridad militar sobre los caciques menores. Estos gozaban de menor autoridad, la cual se extendía hasta Yactacuna o jefes de los ayllus. Por su parte, el poder de los últimos estaba centrado netamente en lo que se refiere a la familia nuclear. Según los cronistas, estos pueblos se caracterizaron por el desarrollo agrícola, para lo cual supieron aprovechar los microsistemas y ecosistemas en la zona para la producción de papas, maíz. Y en la región costa, además de la actividad agrícola, pudieron sacar provecho a los recursos que les ofrecía el mar, por lo que la caza experimentó un considerable descenso y creció lo que es la pesca. Por su parte, el concepto de propiedad privada era ajeno a su forma de entender el mundo. Para ellos, la tierra era una propiedad común, es decir, que todos podían hacer uso de ella siempre y cuando el producto cosechado fuera de beneficio para toda la comunidad. Con la aparición de estas actividades empezaron a evidenciarse las primeras divisiones sociales. Por ejemplo, existieron pueblos que por su cantidad de pobladores se convirtieron en unidades políticas, donde eran más influyentes, donde aparecieron vestigios de una autoridad de tipo hereditario. En cuanto a los actos religiosos y ceremoniales, fue otro de los rasgos sobresalientes de las primeras culturas ancestrales. En el complejo arquitectónico de Cochasquí, ubicado en la provincia de Pichincha, por ejemplo, se ha calculado la antigüedad de un conjunto de pirámides hace 8 siglos aproximadamente. Los restos arqueológicos han permitido imaginar el tipo de organización social y política de este pueblo. También conocidos como tolas, representaban el centro de actos y ceremonias religiosas. Esta expresión se encuentra en casi todas las culturas locales. Otra característica de este pueblo fue su destreza para el manejo y el dominio de las cerámicas. Los restos hallados en excavaciones muestran la delicadeza del detalle de sus obras. Por ejemplo, se ha llegado a concluir que la cultura valdivia se asentó en las actuales provincias del Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y El Oro. Tiene influencias de Japón, pues los hallazgos delatan similitudes en las formas con la cultura Homo. Dentro de los pueblos y nacionalidades del actual Ecuador,
Un enorme acervo cultural que dejan los pueblos y culturas ancestrales en el Ecuador pervive hasta nuestros días. El Ecuador es el hogar de 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas dueños de diferentes costumbres, tradiciones, lenguas y otras características que evidencian la riqueza cultural existente en cada una de las regiones del país. Las nacionalidades indígenas corresponden a un conjunto de pueblos milenarios anteriores que constituían el Ecuador. Se autodefinen tales como una identidad histórica, tienen también su idioma, cultura común y viven en territorios determinados mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Mientras tanto, los pueblos indígenas hacen referencia a la colectividad eh, sobre los centros e identidades culturales que se distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Estos son regidos por un sistema propio de organización social, económico, político y legal. Por regiones existe que el Ecuador 9 nacionalidades indígenas, al menos 4 pueblos originarios de la región amazónica. Las nacionalidades indígenas de la Amazonía corresponden a los Achuar, Secoya, Cofán, los Shuar, Guarani, Zápara, entre otros. Está también el quichua amazónico y sus pueblos no contactados, dentro de los cuales se destacan los Taromenane, los Tagaeri y los Guarani. Por su parte, en la región costa, contamos con 4 nacionalidades indígenas y 2 pueblos originarios. Las nacionalidades corresponden el Agua, Chachi, Épera, Sáchila, mientras que en los pueblos como Manta, Huancavilca, Puná, Huacavilca, la región sierra es la que tiene más diversidad de los pueblos. En esta encontramos 16 en total, los cuales pertenecen a la nacionalidad quichua, y los pueblos son Chibuleo, Cañari, Caranqui, Cayambi, Quizapincha, Quitucara, Natabula, Otavalo, Palta, Panzaleo, Pasto, Puruá, Salasaca, Saracuros, Tomebamba y Huaraca. Además de sus ritos y costumbres, el pasado histórico, la vestimenta, la música, los hábitos alimenticios, la lengua es uno de los rasgos característicos que distinguen a las nacionalidades indígenas del país. La Constitución de las Naciones Indígenas en el país, podemos ver que mediante la Constitución en el artículo 2 establece el castellano como idioma oficial en el Ecuador y al quichua y al shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Asimismo, se indica que los demás idiomas y las lenguas ancestrales son solo de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas en donde los habitan. En total se reconoce al menos 10 idiomas ancestrales correspondientes a cada una de las nacionalidades indígenas del país, de los cuales el quichua es uno de los más hablados debido a que se utiliza en la mayoría de pueblos o nacionalidades. Sobre todo también tenemos que darnos cuenta que ese idioma es utilizado en el callejón interandino, en las regiones orientales del país. Por su parte, el shuar tiene 3 dialectos que comparten la mayor cantidad de habitantes de las naciones de la región amazónica. Estos son el shuar, el achuar y el chihuar. Los habitantes de estas nacionalidades se ubican en las provincias de Zamora Chinchipe, Zamora Santiago y Pastaza. Como nosotros podemos darnos cuenta, nuestro país es un país pluriétnico, multicultural y con una diversidad mega. Entonces, como podemos ver que existen varias civilizaciones indígenas en donde se destacan por la lengua, por las costumbres, más que todo también puede ser por el arte a lo que se dedican, y nosotros tenemos que conocer muy bien cuáles son, y recordemos, más que todo es muy importante recordar que los pueblos indígenas de la Sierra Ecuatoriana son los que más cultura tienen mayor etnia dentro de las 4 regiones. Y que también nosotros tenemos dentro de nuestro país a comunidades no contactadas, es decir, que no tienen
de contacto con la realidad que estamos pasando, sino son pueblos que se debe respetar la privacidad que tienen cada uno y más bien tratar de perpetuar eso, ya que en la actualidad muchas de estas culturas están extinguiendo debido a que los jóvenes de las nuevas generaciones ya no les interesa aprender la lengua, ya no les interesa aprender las costumbres que tenían los pueblos, sino que quieren modernizarse dejando a un lado sus raíces. Eso ha sido todo por el tema de hoy, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.